Señor. El único que necesitamos, Señor. El que trae verdad, el que trae paz, fortaleza, claridad. La verdad de Cristo hoy se manifieste en medio nuestro, Señor. Es tu poder, Señor, el que se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Ese poder, Señor. Ese poder hoy se mueve en medio nuestro. Poder de vida, de resurrección, de verdad. Ese poder del Espíritu Santo. Omashare bere kanda la barakeya. Espíritu de Dios, muévete en medio nuestro. Y haz como quieras, Señor. Haz como quieras, Señor. Abro mi espíritu, Señor. Decile, abro mi espíritu, Señor, a lo que vos quieras hacer, Señor. Espíritu Santo, lléname, háblame. Abro mis oídos espirituales. Quito toda venda, toda ceguera, todo lo que impida que yo no pueda verte, Señor. En el nombre de Jesús ahora lo quito, en el nombre poderoso de Jesús. Tu luz y tu verdad, Señor, hoy se manifiestan en medio nuestro, Señor, porque te necesitamos un día más. Y a ti te ha placido, Señor, estar en medio nuestro, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque no son nuestras fuerzas sino las tuyas. Porque no es mi voluntad sino la tuya, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén, iglesia. Ese espíritu de verdad hoy nos esté ministrando. No las palabras humanas, no mis formas de procesar la información, sino que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos hable a cada uno conforme a lo que necesita, porque Dios es tan bueno que puede ministrar al que está al lado, allá, acá, y todos decir, pero ¿por qué hablaste de eso? Como nos pasó el domingo pasado. ¿Por qué hablaste de eso? Me hablaste a mí. Y varios dijeron lo mismo. Así que tomen asiento. Y Él es más simple de lo que nosotros a veces nos imaginamos. Es simplemente lo que desata la voz de Dios para que yo la pueda escuchar, es que yo crea. Que yo crea. No por mi mérito, no por lo que yo haya hecho bien o mal, no por nuestros méritos, sino por el único mérito de Cristo. Amén. Así que dice la palabra, no te he dicho. Encima vieron cómo lo dice la palabra, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y la palabra crees tiene que ver con esa fe que Dios está buscando, con esa fe que Dios está levantando en medio nuestro. Porque nos estamos moviendo, a veces hacía, y nos estamos moviendo en fe, nos estamos despertando. Y esperemos que cuando el otro que esté al lado está medio quietito, agarrarlo de la mano y bueno, vamos, ¿somos distintos o no? Soy re distinta, a veces más complicadita. Pero vamos, y no me fijo en cómo lo hace el otro, sino cómo lo hago yo. Entonces, pero si tenemos un corazón, lo agarro ahí a Aldo y encaremos, vamos. Y somos re distintos, ¿o no? Pero encaramos creyendo en el poder de Dios.
creyendo en esa sangre que nos limpió, que nos perdonó. Y yo hoy, cuando estaba ahí atrás, pensaba, ¿no?, que hace un tiempo que Dios me viene hablando de una de las trampas más importantes. Perdonen. Una de las trampas que se están dando comúnmente en este tiempo y que la vemos tan clara y a la vez otras la pasamos por arriba. Pero es una trampa que si vos caes, el plan de Dios se detiene. Mirá lo que te digo, es feo. Es una trampa muy común y a la vez parece razonable. ¿Quieren que les diga? No tiene que ver con el mensaje. Sí tiene que ver con el mensaje. ¿Vieron cómo hace Dios? Porque en definitiva uno cree una cosa y Dios hace como Él quiere y eso estamos dispuestos. Yo estoy así como, estoy en un tiempo de entrega. Sí, Señor, sos vos. Yo en mis fuerzas limitadas. Y entonces pensaba, ¿sabes cuál es una de las trampas más comunes y muy explicables por nosotros? Es que nosotros nos volvamos egoístas. Y vos me vas a decir, no, pero yo no soy egoísta porque yo pienso en toda mi familia. ¿O no? Y yo hago esto y yo hago el otro. Pero es tan sutil este espíritu de egoísmo, de centrarse en uno mismo, que detiene el mover de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque incluso en la peor situación, y que vos sí estás pasando distintas situaciones, ¿o no? Hemos pasado, y las que no contábamos, y las que... Pero el enemigo logra centrarte en vos mismo y en el pobre de mí. Entonces te metió ahí adentro de esa cárcel y vos no ves más nada que tu dolor, la situación que estamos pasando. Entonces caímos en la trampa esa y con razón, porque la estamos no es que hay veces la hemos pasado mal o no. Y quizás la estás pasando, quizás lo estoy pasando. Pero si el enemigo logra centrarme en ese dolor, en el yo y en el cómo me siento y en lo que estoy pasando y en que nadie me entiende, lo que hace el enemigo es que te detuvo ahí en el pozo, como hablamos la semana pasada. Te detuvo en el pozo y el pozo te aplasta y no podés ver nada más. Entonces yo le decía, Señor, no quiero ser así. Quiero empezar a dar y quiero empezar a vencerme y a sobreponerme sobre cada situación. Sé que está pasando algo que es muy grosso, muy fuerte, pero yo mis ojos puestos en Dios y empezando a dar. Alguien dijo esta semana pasada que le aconsejó a otra persona y le dijo... Y me pareció muy sabio. Y yo sé que el Señor me estaba confirmando todo esto. Y le dijo, y yo les digo, ¿y vos probaste con ayudar a otros? Así le dijo. ¿Y vos probaste con ayudar a otros? No le dijo nada más. Cuando vos salís de ese lugar y decidís empezar a creer en el Dios que ya te llamó y empezás a activar aquello que ya Dios... Hay veces que Dios te está hablando mientras vos estás pasando ese proceso y a la vez te está desafiando a que vos empieces a dar. Pero si el enemigo logra dejarte en el pozo mirándote a vos mismo, te estancó. Te estancó y te dejó ahí. Yo te desafío y nos desafiamos a todos que no nos quedemos ahí. Porque el pobrecito, y yo te lo puedo decir, la pobrecita más grande,
que era impresionante porque sentía lástima de mí misma. De esa manera el enemigo me tenía atrapada y sin cumplir el propósito que él tenía para mí. Porque me había atrapado. Ahí me dejó y entonces me inmovilizó y cada vez me hundía más, ¿viste? Como si fuera un pozo y cada vez te tiran un poco más de tierra. Así yo estaba. Hasta que su luz resplandeció y un día me decidí. Porque tuvo que haber una decisión. Amén. Así que yo haría esta oración. Señor, mostrame si hay esa manera de egoísmo en mí. Porque soy yo y todo lo que me está pasando. Cuando empezás a dar, Dios se ocupa de vos. Y todo lo que te preocupaba, Dios lo empieza a cambiar. Porque ahí lo dejamos. ¿Vieron? Porque, no, ¿cómo voy a ser egoísta si me quiero ocupar de toda mi familia? No, ¿cómo voy a ser egoísta? Sí, pero vos te querés ocupar en tus fuerzas. ¿O no? ¿Cuántos agarramos la manija y nos descuidaste? Te descuidaste 2 segundos y agarraste la manija otra vez. ¿O no? Y vos te querés ocupar de toda tu familia. Cuando nos olvidamos que el único que puede cuidar verdaderamente de los que amo es Dios. Y si yo me ocupo de ser llena de Dios, entonces mi familia verdaderamente va a ser bendecida por mi vida y no por mis cuidados paliativos. ¿Se entiende? Entonces yo voy a ser realmente de bendición y voy a dejar herencia a los que me rodean y voy a contagiar esa vida y ese Dios que me salvó se vuelve real. Ahí está, ya está la ecuación. Ese Dios que estoy proclamando se vuelve real en mi vida. Prácticamente listo, ya está, el mensaje completo. Porque su sacrificio me salvó, yo lo creo, empiezo a dar y Él se ocupa de mí y Dios se vuelve real. Y no está lejano, que no me escucha. A mí no me escucha. ¿Vieron que nos pasa esa vez? No, porque ¿y cuándo me va a escuchar? Pero bueno, este es el tiempo, amén. Y estamos agradecidos porque en medio del proceso estamos viendo cada propósito de Dios. En medio del proceso estamos viendo el propósito de Dios. Pero está en que yo quiera cumplir ese propósito o siga manteniéndome adentro del pozo como José. José en el medio del pozo siguió glorificando al que en él creyó en alguien, en Dios, en su Dios, y nunca aflojó. Siempre supo en quién tenía puesta su mirada. ¿Amén? Y ayer le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿qué querés que compartamos? Porque es como un entrenamiento esto, así ya. Y uno tiene ese temor de no, compartir algo que sea de nuestra carne. Y sin embargo, a la vez, Dios te va, si vos lo querés ver, te va enseñando con todo lo que te pasa en el día. Todo, absolutamente, que hoy estés acá y hayas decidido levantarte y tomar la buena porción. Hoy Dios está obrando en tu espíritu, pero no viniste por casualidad, como comúnmente decimos, sino que hoy tenés que pelear por esa porción y llevártela, porque ahora está siendo derramada. Imagínate el cielo derramando buena semilla, como un cántaro así, de un cántaro que salga buena semilla, para que dé buen fruto en vos. Y qué bueno esto de la tierra que nos contaba Pato, que Dios le mostró a ella, y qué bueno saber que hoy está, si ella veía la tierra, pero hoy se está derramando buena semilla. Amén. Entonces, esa es la que nos vamos a llevar, amén. Quisiera que me acompañes a Oseas
Pero no se preocupen, no la pongan. Voy a leer yo. Y un poco me llamó la atención, estaba así. Y Dios me empezó a mostrar a mí misma, ¿no? Y te desafío a que escuches esto no lo pongan así, no nos distraemos. Que escuches esto, es un poquito largo, pero vamos a salir rápido. Dice, pensá en vos, en que Dios te está hablando a través de esta palabra. Y dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales, sacrificaban a los ídolos, ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas y consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zebólm? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Seguimos en el 12 y dice, Efraín se apacienta de viento y sigue el solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, estamos hablando de Jacob, y con su poder venció el ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Y Shanamaracanda la Baraken de Seya. Vos decís, ¿y esta palabra? Y ahí Dios me empezó a hablar de Efraín y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces Él nos amó, Él insistió con nosotros y nos cuidó siempre? Y Efraín siguió por sus caminos. Es más, de hecho, Efraín empezó a confiar en sus propios recursos, porque le iba bien, ¿vieron? Y después vendió su aceite y demás. Entonces pensaba que como le iba bien económicamente, la bendición de Dios estaba con él. Y empezó a confiar en eso. Y Dios lo seguía buscando y le daba nuevas oportunidades a Efraín.
Pero Efraín no estaba buscando a Dios realmente. Lo tenía como segundo recurso, porque estaba confiando en sus fuerzas, en los recursos que tenía, que si Dios hace así los recursos. Sin embargo, dice más adelante que Judá sí buscaba, había puesto a Dios adelante, pero también se equivocaba. También le erró y también hizo las cosas a su manera, pero siempre volvía a Dios. Y acá empezó. Quisiera hoy compartirte de la vida de Jacob. Hace muchos años, en un momento que abrí la palabra, Dios me mostró a Jacob y yo nunca entendía por qué me mostraba a Jacob como hoy lo veo a través de los años. ¿Vieron que a veces Dios te muestra algo y vos lo entendés con los años, o no? Y yo hoy te quiero preguntar, yo no sé si vos te acordás quién es Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob fue parte de Jacob y de sus generaciones nacieron las tribus de Israel. De sus hijos. O sea que era parte del plan de Dios. A ver, estamos hablando ahora de Jacob, pero ponele. Era parte del plan de Dios desde su nacimiento. Nació con un hermano mellizo, ¿o no? Y cuando nació, dice que sacaron a su hermanito y él estaba agarrado ¿de qué? De la patita. No dice así. Ya nació y ya algo ahí estaba pasando. Y pensaba, ¿no? Hoy quiero presentarles dos formas de comprender a este Dios. Una como Efraín, que empezó a caminar y Dios insistía, solo. Y dice que a Efraín Dios lo buscaba y cuando eran niños y su andada y el amor de Dios lo rodeaba y lo guió y no quería que se extraviara. Pero Jacob acá en el versículo dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Yo no sé si se acuerdan cómo era conocido Jacob, como el que engaña. Porque si bien Jacob había buscado a Dios durante toda su vida, hubo distintas formas de buscar de Dios y hasta que lo entendió. Jacob pretendía buscar la bendición de Dios, pero era su manera. Como que Jacob trataba de hacer algo y lo llamaba después a Dios para que Dios se acomode a la forma que él hizo. Porque como que Jacob empezaba a caminar y después trataba de obligar a Dios para que lo siga con él. Él quería ir con Dios, pero después, primero decidía y hacía. Y después llamaba a Dios para que venga con él. ¿Alguno se siente identificado? Porque con buena intención, ¿o no? Porque quería buscar a Dios. ¿O no?
Lo quería obligar a que venga Dios a sus propios planes, incluso a sus propios errores. Bueno, hoy te vas a dar cuenta que hay distintas maneras de caminar con Dios. Pero hay una que produce vida. Y en esa nos vamos a correr, a mover. Jacob buscaba a Dios, ¿o no? Desde el principio había un propósito, desde su nacimiento, como lo hay un propósito con cada uno de nosotros. Y hablamos de propósito, pero no quiero idealizar la palabra propósito, sino que es mucho más simple de lo que vos creés. Jacob nació y ya estaba buscando a través de su vida, pero él quería adaptar a Dios a lo que él decidía. Y esa fue la manera al principio. Entonces, en un momento buscaba la bendición de la primogenitura. Entonces, ¿qué hizo? No se le ocurrió otra cosa que comprar esa primogenitura. Y engañó a su padre. Porque el primogénito estaba ahí. Pero Esaú dijo, bueno, si ya me voy a morir, te vendo la primogenitura. Menospreció. Y él aprovechó la oportunidad. Sí, claro, quería la bendición. Pero él engañó. Y Jacob fue conocido como el engañador. El suplantador. Se hizo pasar por su hermano delante de su padre para tomar esa bendición. Claro que quería la bendición o no, cuando queremos la bendición, pero claro, Jacob lo hizo a su manera. Y entonces, claro, buscaba de Dios o no, buscamos de Dios, pero lo hacemos a nuestra manera. Y ese era el Jacob por decirle de alguna manera, de la primera etapa. Pero Jacob siguió buscando de Dios, a pesar de equivocarse. Un montón de veces insistió. Y hasta que Jacob comenzó a transcurrir su vida y empezó a tomar buenas decisiones y empezó a madurar y empezó a crecer. Y ya sus planes buscaba la voluntad de Dios, pero sus planes empezaron a ser transformados porque Jacob empezó a someter sus deseos y sus planes esperando primero la aprobación de Dios. Empezó a hacer al revés, a ponerlo a Dios en primer lugar. Porque cuando él trabajó por años por la mujer que iba a ser su esposa, después, ¿qué le pasó a él? Le dijeron, no, pero estos años de trabajo valen por... Y él fue engañado. Pero en ese momento, el primer Jacob se hubiera dado media vuelta o hubiera armado cualquier lío. El primer Jacob, aquel que hacía las cosas a su manera, el primer Jacob, ¿o no? Hacía las cosas a su manera. Entonces imagínense, no, cumpliste la tarea y trabajaste lo que trabajaste y te esforzaste y llegaste a la meta por tu recompensa. Y ahora venía su esposa, iba a tomar a su esposa y el padre le dice, no. Pero yo pensé que era la otra. Así que tenés que trabajar nuevamente por la que vos querés. Y en ese momento, cuando se te presentan estas situaciones, que ahora él había suplantado, lo habían engañado, él había engañado y ahora el engañado había sido... Y ahora Jacob estaba madurando porque en ese momento, si era el primer Jacob, se armaba una hecatombe, ¿o no? O yo estoy acá. Pero él decidió
esperar el tiempo de Dios. Decidió poner en primer lugar a Dios para obtener legalmente aquello que quería, que en este caso era su esposa, ¿no? La que iba a ser su esposa. Su corazón estaba cambiando, como está cambiando el nuestro. Estamos cambiando de poner nuestras prioridades y nuestras formas y después llamarlo a Dios para que se acomode. Pero Jacob ahora había pasado a la otra etapa. Y entonces Dios le dice a Jacob, ¿ustedes se acuerdan qué pasa con el nombre de Jacob? Se lo cambia Dios. Y le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, sino te vas a llamar Israel. ¡Wow! Jacob se había dado cuenta que los sacrificios personales nos llevan a una bendición mayor, no a una limitación. Jacob se había dado cuenta que cuando te dejas de lado, a esto me refería con el egoísmo. Entre comillas, ¿no? Cuando te dejas de lado para ponerlo primero a Dios, aunque no entiendas, aunque no te guste, ahí es cuando Dios te bendice. Jacob se había dado cuenta que la fuente de su bendición era realmente Dios y ponerlo en primer lugar. Y eso es fe. Porque cuando no da, aunque vos quieras ayudar en las distintas situaciones y pongas a Dios en primer lugar y confiar que Él va a hacer lo mejor para vos, porque Él va a hacer su buena voluntad con vos, conmigo. Y aunque no parece, y yo lo quiero ayudar, ¿viste? Quiero colaborar, como que quiero meter la mano ahí. Pero Jacob se rindió a esperar primero en Dios, a esperar primero que Dios le hablara, a esperar primero que Dios hiciera. Porque vos te podés ocupar de miles, pero sin resultado eterno. Quizás podés suplir necesidades de los que están alrededor. Y Dios me está hablando exactamente ahora a mí. Quizás podés estar atrás que no sufra y que o no les pasa a veces. O quisieras arreglar o reparar. Pero si vos ponés en primer lugar a Dios, entonces Dios puede obrar a través tuyo. Y ¿sabes qué? La mochila se va. Y Jacob comprendió que la fuente de su bendición estaba en Dios. Pero empezó por él ese proceso. Y entonces ahora Dios le cambió su nombre. Shinamarakanda Lavarakaya Namarakanda. Y hay una palabra que me gusta y siempre la hemos leído, dice, y aquí en Génesis 28:15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa es la promesa de Dios. No te voy a dejar hasta que haya cumplido lo que te dije. Pero el corazón de Jacob cambió, fue procesado y se dio cuenta. Siempre buscó a Dios a su manera primero. Pero después un día lo dejó hacer primero Dios. ¿Y sabes qué? Dejó su voluntad, porque se hubiera recontraenojado cuando fue engañado. Pero él había engañado primero. Entonces nosotros nos ponemos a juzgar muchas veces. No, mira mira, y cuando vos estás un poquitito mejor, empezás a juzgar a medio mundo. Y no nos acordamos. Sandra también te lo dice, porque tenemos que tener ese cuidado y esa es la oportunidad que Dios nos está dando de poder corregir eso. Porque cuando vos te crees un poquitito mejor, que estás un poquitito más enganchado con Dios, vos empezás a juzgar a los demás porque ahora vos estás bien, ¿viste? Pero el otro estuvo ahí
cuando vos no estabas bien. Entonces, empecemos por nosotros. Jacob entendió que su bendición primero estaba en Dios. Primero estaba en Dios. Y dejó de hacer las cosas a su manera. Y su nombre fue cambiado. Podría decirte, no te la creas en el momento que Dios está empezando a obrar porque detenés el río. Dios te empieza a dar algo y ahí te la crees y empezás a juzgar a los demás. No, Sandra, no lo hagas. Porque Dios hoy te está dando una oportunidad y nos está enseñando, ¿o no? Porque ese también necesita ese proceso y ese tiempo. Sí podemos orar por ese que te saca las canas verdes. Pero no nos ponemos en esa posición. Y nos enganchamos. ¿Y sabes qué? Si vos te enganchás y permitís que se divida, porque el enemigo quiere dividirte, que vos te apartes de ese, que vos te alejes del otro, y entonces el propósito se deja de cumplir. Por eso Dios nos está dando la oportunidad. Y así como Jacob tenía un nombre, Dios se lo cambió y entró en su propósito real. ¿Cuándo? Cuando Jacob puso a Dios en primer lugar. Shima la barakana la barakaya. ¿Saben qué? Para Jacob, su relación con Dios se volvió esencial. ¿Cómo encaras tu día? ¿Cómo encaramos nuestro día? ¿Mi relación con Dios se vuelve esencial o pasa a segundo plano cuando tenga tiempo? O cuando, no, pero ¿no ves lo que me está pasando? ¿No ves lo que estoy enfrentando? Uno mismo se dice, no, pero Dios me va a entender. Sí, claro que te entiende, pero Dios te sigue esperando. Dios te sigue esperando para que empieces a dar aquello. Vos fuiste venciendo cosas en tu vida y Dios te sacó de distintos pozos. Y ese pozo tiene marcas de victoria. ¿Y cuánto diste de esa enseñanza y de esa transformación a otros? ¿Sabes qué? Si no lo diste, eso mismo te vuelve a hacer peso para abajo y otra vez volves a caer en otro pozo. Esa es la trampa del enemigo, que vos te empieces a dar. ¿Y saben qué? Llegó el momento crucial. Porque Jacob supo que su bendición venía de Dios y su relación con Dios se volvió esencial. Y entonces un día, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué se acuerdan todos? Peleó con el ángel de Dios. Y peleó por su... ¿Saben qué? Esto simboliza la lucha interna que a veces tenemos, pero también la capacidad de transformación que tiene Dios en nosotros. Porque la redención de Dios vino sobre Jacob para que él pudiera entender y ser transformado por medio de su fe y su perseverancia. Porque Jacob le dijo, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y se peleó con el ángel. Y dice que pasaron horas, ¿o no? Y que llegó la mañana. Y Jacob insistió y su perseverancia, pero este era otro Jacob, no era el primero el que engañaba, él ya tenía otro nombre. Dios ya había transformado su vida y él había puesto a Dios como primero en su vida realmente, no a su manera, sino que Jacob se peleó por esa bendición. Y ahora te pregunto, ¿vos crees que a Jehová le agradó?
como que lo hirió en el calcañar, dice que, ay, ¿cómo está? A ver si afloja. Y no aflojó, peleó por esa bendición. Y acá en el versículo de Oseas, que primero nos enseña los dos caminos, porque Efraín hizo la suya y Dios lo quería bendecir e hizo la suya. ¿O no? Pero Jacob pretendía caminar con Dios y primero no estaba mucho caminando con Dios, o sea, como que lo adosaba. Pero si vos querés la bendición real y el efecto real de esa bendición que Dios ya puso sobre tu vida porque te salvó y la sangre de Cristo fue derramada por vos y por mí, pero para que seamos transformados y tengamos una verdadera identidad, porque Dios quiere cambiar tu nombre. ¿En qué etapa estás? ¿En la que fue cambiado tu nombre? ¿O todavía en la del engañador? Porque te manejás vos solo y después lo llamás a Dios para que se acomode a tus planes. Porque no estamos dispuestos a dejar ni un minuto para ofrendarlo a Dios. Las ofrendas no solo son un billete, la ofrenda es tu vida. Y encima redunda en bendición, porque si vos lo ponés primero a Dios y empezás a dar, me gusta esa palabra que recibí en la semana, y probaste con ocuparte de otros, le dijo. Nada que ver, o sea, no era una conversación. Y probaste ocuparte de otros. Jesús vino en plan de rey. ¿Vino en plan de rey? Y entonces ahí tenemos el secreto. Empezá a servir, empezá a dar eso que Dios te prometió, que quizás todavía ya lo tenés, pero todavía no lo estás viviendo al máximo, ¿viste? Porque como que no sabés muy bien. Pero ahora empezá a dar. Porque tu familia se necesita salvar y necesita estar verdaderamente en las manos de Dios. No como intermediario vos. Vos y yo no vamos a salvar a nadie. ¿Se entiende? A nadie. Pero vos si buscás primero a Dios, entonces te convertís en ese canal de bendición para ayudar a otros. Y la palabra clave acá de Jacob, en ese momento que peleó por su bendición, creo que es perseverancia. Él entendió que su bendición estaba ahí y dejó de ser a su manera pelear por esa bendición. Dios lo quería bendecir, Dios quería darle esa nueva identidad. Ahora sí, Jacob estaba en la otra etapa. ¿Cuántos de nosotros tantas veces hemos tratado de obligar a Dios que siga nuestros planes? Parece agresivo esto que estoy diciendo, ¿no? O quizás hoy a la mañana nos pasó. O ¿saben qué? También, o nos justificamos también. La justificación de esto o el otro. Y ¿sabes qué? Papá no te va a obligar y te va a decir, bueno, está bien, sí, hacelo a tu manera. Hacelo a tu manera. Engañá. Estás peleando por la bendición, pero no es como yo te dije. Y en el medio sufrís, en el medio hay pérdidas. Pero Dios tiene la capacidad de transformar vidas. ¿Y te preocupan tus hijos, tu familia, el futuro, la economía? ¿Qué más? La salud. Clamá a Dios. Buscá a Dios primero y poné todo eso en sus manos. Para que vos seas ese canal por donde pueda fluir la bendición de Dios. Que Dios cambie tu identidad porque primero sos de Dios.
Y los que están alrededor de tu mesa, los que vienen de visita, esos también necesitan de ese Dios que vos debés ministrar. Y está buenísimo porque esta es la oportunidad que Dios nos está dando, que nosotros todos demos en donde estemos, no solo en la iglesia, ¿o no? Y estamos siendo activados y algunos, y me gozo cuando veo las reuniones de oración y a los chapotazos estamos orando y qué sé yo, porque a veces algunos ni sabemos cómo orar o qué, y Dios está viendo ese esfuerzo. Porque dejamos de lado lo nuestro, mi yo, mi pobrecito de mí, para ponerlo en primer lugar a otro. Incluso esta situación con nuestro amado pastor nos está haciendo de bendición porque Dios está en el medio. Pero eso es para aquellos que quieran realmente ser transformados. No que Dios no lo quiera hacer con todo, sino que tenés que dejar tus planes primero para después acomodarlo a Dios, sino que primero Dios. Entonces vas a ver a Dios en todos tus caminos. ¿Por qué esa palabra conmigo no se cumple? Y esta es una. Entonces, a eso me refería con el egoísmo del principio. Ahí estoy, mira. Que uno, ¿viste? Yo y primero yo. Y te lo dice alguien que cayó en esa trampa por muchos años, de la conmiseración. Gracias a Dios es una etapa que aplasto cada día, porque a veces se quiere levantar, ¿eh? Y esto pasó cuando yo tenía 16 años y me llevó un tiempo largo aprender. Y Dios me dio un nuevo nombre. Dios me dio un nuevo nombre. No el que el infierno quería ponerte. Y caminás buscando a Dios, pero a tu manera, pero no salís del pozo. Y hoy Dios te dice que Él, a través de su redención, sumada a tu fe y a tu perseverancia, porque va a usar cada una de las situaciones, ¿o no? Y vas a ser probado, ¿o no? En la pandemia dijimos, mira, nuestra fe está siendo probada, la fe de la iglesia está siendo probada. Y está siendo probada la fe. A ver, ¿realmente es fe o es una emoción? ¿Confiamos o no confiamos? ¿Es el primer lugar o es una mentirita? ¿Mi familia está en las manos de Dios o un poquito en las mías? Y quiero controlar y ver y allá y acá, cuando lo único que vos te tienes que ocupar es que esa alma de tu hijo, de tu hija, de tu marido, de tu familiar se salve. Que aprenda de Dios, porque eso es lo que lo va a sostener. Porque en un momento aquellos que te preocupan solamente los va a poder sostener Dios y no vos. Si vos no te ocupás de su alma, no estás haciendo un buen trabajo, porque no va a dar resultado y no va a dar fruto. ¿Se entiende? Entonces, ocúpate de estar bien vos con Dios para que a través tuyo pueda fluir la presencia y la autoridad de Dios, porque si no son solo recetas que vos y yo no vivimos. Amén. Pero es una buena noticia, ¿o no? Porque estamos a tiempo. ¿Estás respirando? ¿Estás respirando? Estamos a tiempo. Y si hay vida, hay esperanza. Y si Dios nos enseña esto es porque nos está amando mucho, para que dejes tus planes y tus formas, para empezar a escuchar la voz de Dios claramente. Para que no lleves mochilas extras,
Andás a ver cuánto nos cobrarán de equipaje si vamos con todo esto. Tenemos que ir ligeros. Amén. Creo que es una gran oportunidad de Dios, un buen y hermoso tiempo bendecido de Dios con esta oportunidad que nos está dando. Y aunque te cueste, no te dejes engañar. Y no, pero ¿cómo voy a hacer? No sé, y es difícil. ¿Saben que hay algo que sí me cuesta mucho cuando me lo dicen? Porque se me enciende algo casi como que casi raya en cuando me dicen, sí, pero es difícil. Yo también lo he dicho. Sí, pero es difícil. Y todos lo hemos dicho. ¿O no? Vos sabés que sabés, pero sí, pero es difícil. Sí, ya sé que es difícil, pero Dios no te deja cuando vos querés. Yo lo sé que es difícil, yo lo sé que es difícil, pero Dios no te deja cuando vos le buscás primero a Él. No te va a dejar. ¿Y sabés qué? Te va a llevar a la victoria, te va a llevar a la sanidad y te vas a encontrar en un momento en libertad. Libertad de verdad, hermanos, familia, libertad de verdad. No la que aparento, libertad de verdad. Esa que solamente Dios me puede dar, con la que esa libertad que no se ve, pero que la tenés. Y el enemigo, cuando vos no salís del pozo, te la quita. Jacob fue transformado y empezó de una manera buscando a Dios, pero era de otra manera. Y Jacob creía que estaba haciendo lo correcto, pero no lo estaba haciendo. Y hoy llegó el día de que en el pozo salgas del pozo porque Dios extendió su mano. Y que en ese pozo hubo un proceso y una transformación. En ese pozo hubo transformación. ¿Ese pozo te transformó o te hundió más? Y tenés una nueva herida. ¿Ese pozo te transformó? Escuchen acá. Ese pozo me refiero a los procesos, a las distintas situaciones. ¿Te transformó o te sentiste cada vez menos porque pasaste una cosa más fea? Y no me estoy burlando. Se los puedo asegurar que no. Reciban del espíritu con el que Dios les está hablando. ¿Ese pozo te transformó? ¿O se convirtió en una herida más de la cual vos vas arrastrando? Jacob fue transformado. Jacob, buscando a Dios, encontró que su fuente de bendición era realmente Dios. Pero primero Dios. Y él dejó de lado sus deseos y sus formas para que Dios le dé la identidad que él ya había planeado desde el principio para Jacob. Miren en la línea generacional qué hubiera pasado. ¿Ven? Y si ven, en toda la palabra. Jacob nos enseñó que los sacrificios personales traen bendición. Él sacrificó años más de trabajo. Por eso que él quería. Y lo puso en primer lugar a Dios porque no se movió hasta que Dios le dijo que lo hiciera. Esa fue la diferencia, amén. Esa es la diferencia que hoy Dios nos quiere enseñar. Hay transformación, hay bendición, hay palabra, hay sustento, hay fortaleza, hay liberación. Incluso ahora, si vos estás recibiendo esta palabra, hay libertad que se está soltando. Hay una fuente de poder que se está soltando ahora, que está trayendo claridad a tu mente. Y cuando venga tu yo en el nombre de Jesús, te pongo primero y vas a tener que pelear por tu bendición.
Y vas a tener que perseverar por tu bendición, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer y Dios te va a bendecir. Amén. Porque Dios lo quiere hacer. Pero salí del pozo y pelea por tu bendición y persevera. Y Dios cambia tu nombre para siempre, para siempre. Tu identidad es cambiada. Oh, ni quiero pensar el nombre que tenía antes. Y Dios sigue transformando. Y ese Dios es real. Amén. No está lejos, hoy está acá. ¿Y sabes qué? Me lo llevo ahora. Y va conmigo, y camina conmigo, pero el pozo no me atrapa más. ¿La tenés clara? ¿La podemos tener clara? Es una oportunidad. Dios ahora fortalezca tu corazón. Dios ahora te traiga esperanza, esa que perdiste, ahora en el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Ahora el Señor está manifestando ahora de su gloria en el nombre de Jesús. Y ahora Dios te está derramando desde los cielos el poder transformador. Pero en el nombre de Jesús ahora sacudí tus manos ahí, sacudí tus manos y ¿sabes qué? Como un símbolo de que suelto lo que quiero tener controlado, suelto lo que quiero hacer a mi manera. Ahora lo suelto en el nombre de Jesús, suelto a mis hijos, cada uno del nombre de tus hijos ahora, lo suelto, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo ahora entiendo que eres la fuente de mi bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquello que te preocupa, ahora ponelo en primer lugar a Dios. Y Dios va a abrir camino adelante tuyo, porque ahora es el tiempo de que vos seas de bendición a otros y que te ocupes de otros. En la manera que estés, no esperes más tiempo y pelea por tu bendición, ocúpate de otros. Y en el nombre de Jesús, Dios va a manifestar su vida a través tuyo. Por lo tuyo, por lo que te preocupa, ¿vos creés que hay algo que a Dios se le pasa de tu vida? Nada. Y si hoy te trajo, es porque Dios te está hablando. Dios te está hablando ahora. En el nombre de Jesús. Y Él alegra y fortalece tu corazón ahora. En el nombre de Jesús. Él te fortalece para tomar buenas decisiones. Él te fortalece para madurar. En el nombre de Jesús. Él te fortalece para poner tus prioridades en orden. Hoy Él te está dando una nueva oportunidad. Y sabes que no sé cuántas oportunidades más habrá, pero este es el día, en el nombre de Jesús. Y no estás por otro, estás por vos, porque tu alma también se tiene que salvar. Tu alma el Señor está desesperado por salvarte, por levantarte, por transformarte, por entregarte y revelarte esa identidad que Él planeó desde antes que vos nacieras. Y todo lo que pasaste, todo lo que pasás, todo lo que viviste, todo lo que viviste, en las manos de Dios puede ser transformado. Salí del pozo, pelea por tu victoria, pelea por la bendición del Padre, porque Él es la única fuente de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. La iglesia dice: amén, amén, amén. O mashere berekanda la barakaya. Rima barakanda la barakendeseya. Y si vos querés saber cuál es el propósito de Dios para tu vida, ¿cuántos años preguntando, cuál es el propósito de Dios para mi vida? El propósito es que salgas del pozo y ese pozo te transforme a vos y ese pozo transforme a otros de una vez por todas. Porque tu testimonio, tu victoria va a dar vida a otros y Dios te llamó a dar vida. Y si en el área en que el enemigo te quiere destruir, el área en el que el enemigo te quiere destruir, presta atención, es en el área donde vos vas a ser más fructífero. Pensá, larga el control y la conmiseración, porque Dios hoy ha renovado su misericordia y nos ha dado una nueva oportunidad. Amén. Y en cada proceso Él se glorifica. Miren lo que Dios nos está permitiendo vivir a través de un proceso difícil, pero Dios nos lo está usando
para hacernos humildes, para que entendamos que solo dependemos de Él, que nosotros también hemos estado en procesos y en pozos, y que es tiempo de que ese proceso y ese pozo en las manos de Dios sea transformación para otros. Amén. Dios te bendiga, iglesia.